Bueno, pues si queremos seguir ahora el orden, Valle, al final, ¿cuáles son los retos, las dificultades? Antes nos has hablado un poco del tema de cómo abordarlo desde Osakidetza con la falta de información, pero ¿dónde pondrías tú el foco para poder, desde un ámbito sanitario, abordar esta temática? Pues bueno, ¿no? O sea, cuando hablamos de retos pues bueno, yo creo que en el sistema nos actualizamos continuamente, pero en aspectos más concretos, ¿no? Antes lo he comentado, pero la asignatura pendiente que tenemos en el sistema sanitario, tanto como profesionales como sistema, es la interculturalidad, que no nos hemos actualizado en la interculturalidad, porque vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y los datos de Goisane también lo muestran, de lo que es Bilbao, el resto de ciudades, y pues si vas a Madrid pasa lo mismo, a Barcelona pasa lo mismo, pero o sea, nunca nos planteamos de que, o sea, ¿en qué nos tenemos que actualizar en relación con las personas, los migrantes, los pacientes migrantes? Es que esa es la realidad. La realidad nuestra es decir, vale, yo como profesional, si vivo en Bilbao y trabajo en la Merced, el probable de pacientes que voy a recibir, la mayoría serán personas de origen migrante. O sea, y la Merced, en Miribilla me pasará lo mismo. Y si voy al hospital de Basurto, pues también. O sea, voy a tener pacientes migrantes. Pero me he actualizado en entender, porque yo suelo hacer un inciso de que aquí hemos tenido dos realidades, ¿no? Con la guerra de Ucrania nos pusimos un poco las pilas para entender a los ucranianos. Mientras vivían muchísima gente, africanas, asiáticas, que venían del otro lado, pero cuando iban al centro, al sistema, digo, pues es que llevas mucho tiempo aquí, tenías que saber el castellano. Y eso es, ¿no? Y al final, pero cuando llegó la guerra de Ucrania, todos los protocolos que se tenían se pudieron hacer, se hicieron para entender a los ucranianos. Y eso, pues bueno, al final nos dice lo que dices tú, ¿no? El tema de los datos, ¿no? De que, o sea, el dato es como discriminatorio, porque si nos fijamos en 1.350 personas que corren el riesgo de ser mutiladas de toda la población que hay en Euskadi, pues yo creo que eso dice mucho de lo que es la recogida de datos y todo, ¿no? Y considero que lo más importante para nosotros y entender de que en el contexto en el que estamos ahora nos tenemos que actualizar, ver cómo podemos mejorar la atención, la calidad, o sea, mejorar la calidad de la atención a las personas, porque aquí no tiene que haber de que pacientes de primera y de segunda, es que somos todos pacientes. Y cuando hablamos de una paciente, mujer, negra, africana, sin papeles, mutilada, y todo eso conlleva a una serie de cosas de que hay ciertas restricciones. La restricción primaria, que es la que sufre la paciente o el paciente con el personal sanitario, y la restricción secundaria, que es de que el paciente o la paciente es, en ese caso, mujer africana, decide no ir al centro de salud o no ir al hospital por la discriminación que sufre. ¿Y qué es lo que conseguimos? Más casos de mutilación genital femenina. Cada vez nos cuesta más abordar el tema de la mutilación genital femenina dentro de dentro de un sistema sanitario, porque va a ser complicado. Entonces, yo lo que digo es que tenemos que actualizarnos. Y ese es uno de los mayores retos que tenemos ahora mismo, no solo de que antes también comentaba Cristina de lo que es el tiempo que disponemos para atender a una paciente, a una mujer. Cuando hay voluntad, siempre se puede. O sea, yo soy sanitario, yo sé que andamos muy justos de tiempo para poder atender a los pacientes y tal, pero mientras haya voluntad, porque es lo que les digo siempre cuando voy a las formaciones, digo, te viene esa mujer y no puedes abordar el tema de la mutilación genital femenina en la primera consulta, no pasa nada, en la segunda, en la tercera, lo puedes abordar, pero tienes que tener la voluntad.
Y tienes que tener ganas, interés en saber. No, es que existe un protocolo, lo voy a leer. Es que nunca lo vas a leer, porque nunca vas a tener tiempo. No, es que pues yo qué sé, hoy están hablando de un tema sobre la diabetes, de los parches o de no sé qué, del sensor. Ya, vale, pero es que tienes el protocolo sin leer todavía. ¿Y cuándo va a venir Asa o Hayat? Ah, bueno, ya vendrá. Ya vendrá. Y cuando venga, pues en esos 10 minutos que le tengo que atender, voy mirando así de ojo lo que es la mutilación. Entonces, ¿qué atención le estoy dando yo a Asa? Esa es nuestra realidad, queramos o no, pero es lo que estamos viviendo y es lo que estamos mostrando a los pacientes. Entonces yo creo que primero tiene que haber voluntad en actualizarse, en entender. Y no solo actualizarse, pero también entender de que la realidad es otra, como dice un amigo, ¿no? Que dice nuevas realidades y nuevos vecinos. O sea, los nuevos vecinos, que son las personas migrantes. Si ahora mismo coges el metro o el autobús y vas a cualquier sitio, ¿cuántas personas con una vestimenta distinta a la de una persona occidente te puedes encontrar? Diferentes. Y así. Y eso no se va a quedar aquí, va a ir más. La realidad sociodemográfica que estamos viviendo es así. Y creo que tenemos que ser conscientes. Hacer autocrítica y entender la realidad que estamos viviendo ahora. Gracias. Sí, yo creo que es un punto importante el que has hecho al compararlo, ¿no? Con cuando la guerra de Ucrania llegaron aquí pues algunas personas, tampoco fue un número muy alto, pero sí que se realizaron protocolos, sí que se adaptó todo, incluso la sociedad fue más consciente. Sin embargo, los migrantes de origen africano, de origen asiático, llevan décadas residiendo entre nosotros y uno, no les hacemos caso, dos, no nos adaptamos a ellos. Es más, pedimos que ellos se adapten a nosotros. Eso también dificultó a la hora de tú, por ejemplo, en el caso de Osakidetza o vosotras también en vuestro activismo, a decir, es que es posible, lo que pasa es que no hay voluntad. Hiciste una pregunta muy importante que era los hombres. Y se me pasó, porque además es un tema que me apasiona. Y no sé cómo se me había pasado. El único hombre que me gusta en el activismo de mutilación genital femenina es Mbaye, porque además es joven y me hace caso. A ver, ese tema es algo que se habla mucho en muchas organizaciones, la implicación de los hombres en la lucha en la mutilación genital femenina es súper importante. O sea, eso no hay discusión, tiene que estar implicado, pero ¿cómo? Es la cuestión, ¿cómo le implicamos, ¿no? Y cómo le explicamos para que puedan aprender o entender, ¿no? Lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, pienso que hay que informar y que entiendan lo que es la mutilación genital femenina desde el respeto y que aprendan a apoyar a sus esposas cuando las mujeres ya han tomado la decisión, apoyar, no imponer, ¿no? Porque he escuchado muchas veces, mira, hay que trabajar con los hombres porque ellos son los que toman las decisiones. Entonces, si vas a ese lado, estás todavía alimentando el machismo que yo mando, ¿no? Yo quería una mujer virgen y por eso las mujeres se han puesto a cortar las niñas, ¿no? Porque sabemos que la mutilación genital femenina lo hacen mujeres sobre mujeres, a no ser que vaya a una clínica, la mayoría de los casos son mujeres. ¿Y por qué lo hacen? ¿Con qué finalidad? Pues es proteger esa virginidad, ¿no? Y hemos hablado de el patriarcado, etcétera, etcétera. Entonces, el beneficiario final de esa tortura es un hombre. Y cuando muchas veces hablas con el hombre, le dicen, no, eso nosotros no lo hacemos, son las mujeres, se esconden por ahí. Pero claro, cuando a la hora de casar, ¿qué buscan ellos? Una mujer virgen, ¿no? Una mujer virgen y en mi comunidad además, que esté completamente cerrada, que esté el agujero tan pequeño, que me cueste, no sé en qué morbo encuentran eso, pero es así, ¿vale? Entonces, si ese hombre que ha provocado eso, le doy también la carta libre de decir, tú eres la cabeza de familia y tú puedes impedir, entonces él va, el señorito,
todavía le he dado más poder para decir, tú, mujer, no vuelvas a cortar, ¿no? Nos hemos encontrado con situaciones, fue el año pasado en Dar es Salaam había una jornada y había un señor ahí que se supone que era un male champion, además le llaman hombres campeones cuando se meten en la lucha de mujeres, ¿no? Entonces este hombre campeón estaba hablando a ver, decía que ellos intentaban hablar con otros hombres para que sus mujeres dejaran de practicar la mutilación genital femenina a sus hijas, porque le ponía cosas, por ejemplo, del coste. Una mujer que ha pasado por la mutilación genital femenina, especialmente la infibulación o el tipo 2, que también deja muchas secuelas, muchas veces no es un poquito complicado a la hora de tener un parto natural, ¿no? Y la cesárea pues cuesta muchísimo dinero, pero es fácil para los médicos. Entonces decía, eso es un coste adicional, tenemos que pensar en nuestros bolsillos, por lo tanto esas mujeres no deben cortar a sus hijas porque nos cuesta mucho más dinero. Entonces, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo lo está enfocando? Desde su propio beneficio siempre, ¿no? Como a él le cuesta más dinero cuando a esa mujer le van a cortar. Y otro decía, yo me he metido en el activismo para luchar contra la mutilación genital femenina porque estuve hablando con unos hombres, y esos hombres que sus comunidades practican, me contaron horrores, cómo sufren, cómo no están disfrutando la relación sexual, cómo no están disfrutando. Entonces, joder, esto, perdona, que el hombre debe disfrutar siempre, por lo tanto debemos parar la mutilación genital femenina, ¿no? Entonces son enfoques completamente diferentes las que tenemos, porque como siempre hemos dicho, la mutilación genital femenina es la punta de iceberg, hay tanta violencia, hay tantas cosas relacionadas con eso y tenemos que ir trabajando poco a poco. Por lo tanto, cuando involucramos a los hombres, tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que darle la formación indicada, que aprendan a respetar, apoyar la decisión de sus mujeres y no imponer. Eso es súper importante, ¿no? Y como el otro que decía, ¿qué decía el otro? No me acuerdo. Bueno, yo solo quería añadir, pensando en el reto, ¿no? Yo tengo 2 mini retos, ¿no? Uno es fácil y es hacia el ayuntamiento. Que el próximo charla me des también más datos, no solo del continente africano, de personas en riesgo, por ejemplo. Ya que estamos hablando de una visión global y estamos enfocándonos a STI, a lo mejor hay niñas de otras comunidades que todavía no estamos espabiladas y hay veces que dependiendo del tipo de mutilación es apenas detectable, ¿vale? Entonces no sabemos quiénes están en riesgo, a lo mejor no hay tantas, a lo mejor hay muchas más, y abramos las jornadas con un mapa más global y intentemos que el nuevo protocolo, pero para eso obviamente necesitas dinero, necesitas recursos, necesitas todo, porque las cosas no se hacen con la inteligencia artificial. Entonces, eso es un mini reto que lo haría para todo el mundo, ¿no? De intentar decir, si estamos constantemente diciendo que esto no es un problema solo del continente africano, pero los datos que tenemos, porque una vez que hemos espabilado y hemos visto que había un problema porque hubo un caso, nos hemos enfocado, y ojo que tenemos bastante en el continente africano para rato, ¿no? Pero que no queden gente sin atender porque el enfoque esté ahí. No quitar solo el enfoque, sino ampliarlo. El otro reto sería también una crítica hacia nosotras, organizaciones, personas que trabajan con mujeres que han sufrido ese tipo de violencia, en acordarnos de que, claro, nosotros, esa mujer es una mujer que le atraviesa todo, ¿no? La interseccionalidad que se nos olvida, estamos tan enfocados en uno de sus problemas que nos olvidamos que es un ser que carga tantas mochilas
que a veces es difícil hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque te dan una subvención para hablar de taller de mutilación, pero en realidad lo que quieres es ayudarles a encontrar un piso, ayudarla a que aprenda el idioma, que se integre, porque además si estás en Madrid o en otras comunidades solo tienes que aprender español, pero si encima estás en otras regiones también tienes que aprender 2 idiomas, es muy complejo. Entonces, esa persona, de repente, todo el mundo, porque nosotros tenemos un protocolo y necesitamos activarlo, estamos obsesionados con... Pasa 2 cosas. Durante la primera mitad de su vida nadie le ha importado lo que pasaba entre sus genitales, y ahora llega a España y todo el mundo estamos obsesionados con atenderla para mejorar su salud. Pero esa niña... Entonces estamos vete a esto, vete al ginecólogo, te proponemos hacer una apertura porque vas a estar, ¿no?, en sano, olvidándonos de que existe el racismo, existe la pobreza, la pobreza laboral, ¿no?, o sea, la precariedad laboral, existe otro tipo de violencias. Entonces, para abordar la mutilación genital femenina, organizaciones necesitamos trabajar muchas más cosas, ¿no? Y muchas veces no existen los recursos suficientes, o no están destinadas, o no sé si hay un gap, ¿no?, una brecha entre lo que sucede en la realidad y lo que se escribe, que antes nos estábamos quejando, y tenemos que reventarnos. Por cierto, hay muchos tote bags por ahí en cuentos, pero no podemos parar. Antes decían, es que además lo peor de todo es que saben que nos dan menos presupuesto, y vamos a seguir haciendo el trabajo a costa de saber que no lo estás haciendo como deberías hacer, estás sobrecargándote de trabajo, y un reto es replantearnos cómo abordar la mutilación genital femenina desde todos los enfoques. Ya hay organizaciones que están, o sea, desde la Red Libres también se está hablando de un enfoque integral, se está haciendo, pero no basta, o sea, tenemos que accionar, tenemos que ver y empujar y seguir empujando. Bueno, sí, eso sí que es verdad que ahí están los libros, porque estas jornadas nacen desde el cuento Rompedoras. Yo creo que también es una forma, ¿no?, de abordarlo desde otra perspectiva, y abordarlo, como ayer me comentabais, ¿no?, desde los pañales, desde los más chiquis. Al final luego seguiremos hablando del tema del cuento, que a mí me parece apasionante, y ahí tenéis todos ellos, que al final es una forma de colaborar también con estas iniciativas y estas organizaciones. Y sí, Cristina, querías comentar un poco los retos de cara a vuestra organización y cómo trabajáis. Eso es, pues sí, yo comparto totalmente el problema o el reto de la normalización, porque creo además que eso nos tiene que llevar a una reglamentación de alguna manera, y creo que ahí es donde en el día a día yo echo mucho de menos tener un poco más de apoyo, ¿no? A nivel político, sí, a veces eso, se destinan fondos, pero comparto plenamente lo que dice nuestra compañera. Muchas veces lo que echo de menos es tener una perspectiva más a largo plazo, ¿no? Estamos trabajando en un proyectito de 1 año donde pretendemos hacer X talleres o X cosas, sin tener en consideración que para llegar a ganarnos esa confianza de las mujeres, para que nuestros talleres tengan un impacto, tiene que haber una generación de confianza, un estar con ellas, un conocer sus necesidades, que sepan quién eres y que lo que estás buscando es algo bueno para ellas, ¿no? Si nos ponemos a hacer la prueba si hacemos un taller y lo denominamos mutilación genital femenina, ¿cuántas mujeres van a venir? ¿Y cuántas mujeres que les puede concernir directamente el tema? Muy pocas, ninguna. Entonces, tenemos que ser conscientes que a veces, para llegar a hablar de mutilación genital femenina, hemos tenido que hablar de sexualidad femenina. Y no solo desde el punto de vista sanitario, de vamos a prevenir las ITS, vamos a hablar de la salud sexual y reproductiva, vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Es que muchas veces tenemos que hablar de otros temas con un enfoque más positivo, porque no queremos aturullarlas. Es que ¿quién se anima a venir a un taller donde vamos a hablar de cosas tan íntimas y donde además muchas veces, si no tenemos cuidado, se pueden sentir enjuiciadas, ¿no? Entonces, para mí uno de los retos es, vamos a hablar de procesos, no vamos a hablar de acciones aisladas, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, todos los aprendizajes, hemos tenido muchos, vamos aprendiendo pues a base de muchos fallos.
Entonces, tengámoslos en cuenta. Creo que hay también, a las organizaciones nos toca ser humildes y poner sobre la mesa qué es lo que nos ha pasado, porque esto nos ha pasado a todas, quiero decir. Nosotras en el área educativo también, otro de los grandes desafíos para mí es el tema de la sostenibilidad. Podemos llegar a un centro de educación para personas adultas, podemos llegar a una escuela de primaria y hacer unas acciones puntuales. Intentamos formar al profesorado, ¿vale?, para darle sostenibilidad, incluso crear herramientas pedagógicas. ¿Cuál es el problema? Que los tiempos son muy limitados. Cuando llega el 6F y les has propuesto, bueno, vais a tocar el tema, entonces es cuando muchas veces el profesorado nos llama para decirnos, jo, es que no me siento tan preparada como me gustaría. Tengo todos los materiales, pero no tengo esa soltura y tampoco tengo el tiempo en horas extras, pues como dicen, que pasa también en el sistema sanitario, para ponerme a estudiar el protocolo. El tema de los protocolos y la voluntad política. A mí eso también es un tema que me duele muchísimo. ¿Cuándo nos han llamado en Vitoria muchas veces para resolver problemas? Cuando salta un problema y hay un problema de ¿qué hacemos ahora? Y venimos diciendo, cuidado, tenemos unos protocolos. Cuando ha habido casos de moving que están de alguna manera afectando a un mayor número de población, es que ahora ya es una obligación. Es que en todas las ikastolas tenemos ya protocolos. ¿Y por qué no tenemos este tipo de protocolos? Y si alguno se tiene, se desconoce, porque es que hasta los servicios sociales muchas veces lo desconocen. Entonces, para mí las demandas están por ahí, por una reglamentación, algo que nos permita generar nuestras acciones sobre unas líneas ya de alguna manera estandarizadas. Entonces, bueno, voluntad política, pues sí, hasta donde se pueda. Sabemos que tiene que ir acompañado muchas veces de financiación. Creemos que es un tema importante, muy, muy importante, y de hecho yo también creo que lo tenemos que ver como una posibilidad, ¿no? A veces nos han dicho en algunos coles o en algunos espacios, incluso también en espacios sanitarios, son muy pocas mujeres, pero es que pueden ser más. Por una parte porque estamos en un proceso, o sea, con unas tendencias migratorias, pero por otra parte también tenemos ahora el momento perfecto de poder parar esto. Esto afecta a las generaciones futuras. Si somos capaces de pararlo ahora, menos acciones vamos a tener que hacer a futuro. Creo que tenemos que verlo también un poco como una inversión económica, ¿no? Vamos a frenar ahora porque luego la respuesta, estoy convencida de que va a ser mucho más cara. Entonces, bueno, como reto, eso, animar a las organizaciones también y bueno, ¿no?, a todas las entidades públicas a poder rescatar algunos fondos para poder apoyar más fuertemente en esta lucha, que me parece fundamental. Y con respecto, y ya con esto acabo, que yo también cuando cojo el micro no lo suelto, me parecía muy interesante en lo que comentaba de cómo involucramos a los hombres en esto, ¿no? Y cuando yo he hecho un estudio de los materiales pedagógicos que tenemos para abordar este tema en las ikastolas o bien con el profesorado, nos damos cuenta que hay muy poco dirigido a hombres o hay muy poco material donde los protagonistas son ellos, ¿no?, en ese aprendizaje o en ese proceso de cambio. Entonces también como una necesidad muy a corto plazo, muy palpable, para mí sería eso. Tenemos que trabajar más con ellos, pero tenemos también que tener más materiales y más enfoques de cómo hacerlo, ¿no? Eso sería. Mila esker.